Muy bien, hermanos, buenos días. Quiero compartir con ustedes una reflexión a partir de las lecturas que hemos estado haciendo del libro de Apocalipsis. Toda esta semana hemos estado estudiando capítulo por capítulo y hemos ido entendiendo la profundidad de este libro con la ayuda del Espíritu Santo. No estamos usando ninguna herramienta teológica, sino que solamente la comprensión que da la misma escritura, que es el sistema que usamos. La escritura se interpreta por la escritura. Y en los capítulos que hemos estado leyendo, hemos visto adoración celestial, el cordero y el rollo, que fue el digno de abrir para desatar los sellos y para que vinieran juicios sobre la tierra, sobre los hombres impíos. Hemos visto trompetas que traen también juicios sobre la tierra. Muchos de estos juicios son primero a la naturaleza y después caen sobre los hombres. Quiero que veamos el capítulo 8, donde hay una escritura muy interesante. Quiero que veamos el capítulo 14 de Apocalipsis, que dice el versículo 1: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hay una alusión ahí que está en Ezequiel 9:4, que dice: Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí vemos un sello que puso Dios en tiempos de Ezequiel, que sellaba a hombres que gemían y clamaban a causa de las abominaciones que se hacían en Jerusalén. Parecido a lo que hacía Lot cuando él gemía por la maldad de Sodoma y Gomorra. Él afligía su alma, dice. Aquí vemos algo similar. Vimos en un capítulo anterior que habían almas bajo el altar que clamaban a Dios, y Dios les dio que reposaran un poco más de tiempo hasta que el resto de sus consiervos se unieran a ellos para después juzgar a los que les habían afligido. Dice el capítulo 6, versículo 9: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Siempre los cristianos, los creyentes de todos los tiempos han clamado a Dios por justicia, porque Dios vengue la muerte a la cual ellos fueron objeto por causa de su fe. Volviendo a Apocalipsis 14, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Sabemos que los 144.000 no es un grupo privilegiado de creyentes, sino que es el número representativo de todos los creyentes de todos los tiempos. 144.000 es un número que engloba a todos los creyentes de todos los tiempos. Los 144.000 y la grande muchedumbre
son los mismos. Es un solo grupo de creyentes. No hay diferencia, ni distinción, ni privilegio. Dicho esto, quiero que veamos el capítulo 15 de Apocalipsis, donde también vamos a ver a un grupo de creyentes. Dice 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esto es interesante porque en estas plagas que vienen, que son las copas de ira, ya es lo último que Dios va a mandar sobre esta tierra y sobre los hombres. Plagas, fuego, destrucción total, en particular sobre el reinado del anticristo. Estas plagas se circunscriben al reinado de la bestia, del anticristo. Y dice el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Sabemos que este mar de vidrio está en el cielo mismo, es el trono de Dios. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 6, y delante del trono de Dios, se entiende, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. A través de la lectura de los capítulos de Apocalipsis, vamos viendo cómo el trono de Dios se va llenando de personajes. 24 ancianos, 4 seres vivientes y creyentes, la grande muchedumbre, que estaban de pie ante Dios. Ángeles también rodean el trono. Y aquí en el capítulo 15, versículo 2, vemos, aquí en este mar de vidrio, donde está el trono de Dios, delante de la presencia misma de Dios, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Si ustedes se fijan, en el capítulo 14 habla de que Juan ve personas creyentes que cantaban un cántico nuevo y tenían arpas, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Acá también vemos a estos mismos, yo entiendo que son los mismos de Apocalipsis 14, los mismos de Apocalipsis 15, los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Es decir, estos fueron muertos. Por lo tanto, estar en pie delante de Dios significa que fueron resucitados. Y esta resurrección ocurre a la venida del Señor, en su segunda venida, cuando llega a las nubes y levanta y resucita a todos los muertos en Cristo de todos los tiempos, a todos los creyentes. Son resucitados juntamente con los creyentes que hayan estado vivos al momento de la venida de Cristo. Es decir, la iglesia pasa por la tribulación, pero son protegidos, como vimos en el capítulo 12 de Apocalipsis, ya que el dragón no pudo matar al Hijo de Dios, se fue contra su descendencia, contra la iglesia. Y la iglesia fue sustentada en el desierto, dice. Más adelante también vemos que Dios envía hombres con el espíritu de Moisés y Elías para proteger y cuidar la iglesia, aunque ellos pagan esto con sus vidas. Aquí vemos en el capítulo 15 que estos que están en pie ante el trono de Dios, ellos murieron a manos de la bestia y del anticristo, pero estos no se marcaron. Como sabemos todos los creyentes, cuando llega el momento de prueba, sabemos que no debemos marcarnos porque esto va a significar la condenación. Significa que nuestros nombres estaban escritos desde antes de la fundación del mundo.
para ser marcados y ser condenados. Por lo tanto, debemos rogar al Señor siempre que nos mantenga fiel en esta fe en la cual fuimos entregados, para no negar al Señor ni dejarnos marcar, para salvar la vida, si que fuimos puestos en estrecho. Pero el Señor nos enseñó que es mejor perder la vida por Él que preservarla para condenación. Entonces aquí, hermanos, vemos un canto de victoria, un canto de triunfo. Vemos en este vistazo que nos da el apóstol del cielo mismo y de gente ya salvada. O sea, para Dios aquí ya las cosas están consumadas. Él estaba reunido con su pueblo, estos le adoran y le cantan. Dice ahí el versículo 3 que estos que estaban en pie ante Dios, victoriosos, cantan el cántico de Moisés, que está en Éxodo 15:1, que usted después lo puede leer tranquilamente, pero básicamente habla de el triunfo de Dios sobre el ejército de Faraón cuando quiso cruzar el Mar Rojo y se cerraron las aguas y murió todo ese ejército ahogado. Y Moisés canta dando gracias a Dios por su poder, por su potencia, por su magnificencia y cómo Él reina sobre los reyes de la tierra y preserva a su pueblo de la destrucción. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Este es una cita del libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 7. Dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Y aquí después empieza a hablar de los dioses falsos, que solo Dios hizo la tierra con su poder. Él puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. En un cántico de Jeremías. Dice después, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y aquí, esta es una cita del Salmo 86:9. Salmo 86:9. Dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Es interesante cómo este cántico está compuesto de Moisés, Jeremías y una cita de los Salmos. Es decir, aquí está conjugado la ley, los salmos y los profetas en este cántico. ¿Se acuerdan que siempre el Señor decía que todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas tenía que cumplirse? Pues aquí vemos cómo este cántico está compuesto de eso mismo, de la ley por medio de Moisés, los profetas por medio de Jeremías y los salmos de David. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Como dije, hemos visto en este libro Apocalipsis, vemos muchos juicios
Y en el capítulo 16 vamos a ver algo interesante que está en el tercer ángel que derramó su copa. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Pablo en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí vemos la iglesia del primer siglo siendo perseguida y atribulada. Y dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está diciendo que no estamos exentos de padecer, como enseñan algunos. Dice aquí que padecemos y seremos atribulados y perseguidos, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, ¿cuándo terminará esta tribulación, esta persecución contra los creyentes? ¿Cuándo terminarán las tribulaciones? Con la venida del Señor. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que le ha sido predicado. Y ellos no pueden decir que nunca escucharon la predicación del Evangelio porque de una u otra forma les ha sido anunciado, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y esto que está hablando Pablo aquí, lo vemos en Apocalipsis, ya siendo nuestro Señor admirado, ¿cierto? Sentado en su trono, junto a su Padre, de pie ante el trono de Dios en victoria y triunfo, ya salvos, ya descansando de la tribulación, de la persecución, de la burla, del escarnio de los impíos, cantando un cántico nuevo, cántico que solo ellos, que solo nosotros podemos cantar. Nosotros conocemos este cántico. Nadie más puede cantar sino aquellos que fueron redimidos de entre los de la tierra, es decir, los creyentes a los cuales nos fue revelado el Evangelio por gracia y creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor para salvación. Y nos aferramos a las promesas de Cristo de que iba a llegar el día en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán de sus tumbas. Entonces, en Apocalipsis, aparte de todas las plagas y juicio y fuego y destrucción y úlceras, hay un mensaje
de esperanza, un mensaje de triunfo, de victoria, de salvación. Y en el capítulo 16 hay un versículo intercalado justo en medio de el reinado de la bestia, cuando caen plagas, el agua se convierte en sangre, el sol quema a los hombres que tenían la marca. El capítulo 16 de Apocalipsis habla de juicios que caen sobre particularmente personas que se marcaron. Dice el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos juicios caen sobre ellos, sobre estas personas, los que se marcaron. ¿Y qué dice Apocalipsis 13 sobre esto? Dice el versículo 8, cuando habla de la imagen que mandó a hacer el falso profeta, dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces estos que se marcaron estaban destinados desde antes de la fundación del mundo para este juicio. Dice, hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender. Estos fueron destinados desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo para esto, para caer en las garras del anticristo y de su falso profeta. Pero en Apocalipsis 16, como decía, hay un versículo de esperanza, de paciencia, de velar, de aguardar con paciencia. Dice el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Decís Jesús aquí, en pleno reinado de la bestia del anticristo, dice que él viene, y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su desnudez y su vergüenza. Entonces, para los que están siendo tribulados en este momento, la iglesia de Cristo, aquí hay un mensaje de esperanza. Jesús viene pronto. Soporten la tentación, soporten la persecución y la tribulación. Guarden sus ropas y velen. Como dice Mateo 24, el Señor dijo, velad porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Entonces aquí vemos cómo hay esperanza. Recordemos que la iglesia cristiana estaba siendo perseguida en el primer siglo, aquí particularmente en este tiempo de Juan por Domiciano, pero anteriormente en tiempos de Pablo por Nerón, Calígula y todos esos emperadores perversos que se levantaban, perseguían a la iglesia, mataban a los creyentes, los quemaban vivos, los tiraban a los coliseos para ser devorados por las fieras. Entonces aquí hay consuelo para ellos, que a pesar de ser atribulados y muertos, iban a heredar la vida eterna. Aquí hay un vistazo de eso. Hay una pequeña muestra de cómo ya Dios, como viendo consumadas las cosas, ve a estos clamándole y cantándole y alabándole y dándole gloria y gracias por la salvación, por haber obtenido el fruto de la fe, que es vuestra salvación, dice. Entonces, el motivo de este tema es ese, que aunque todavía no se han manifestado estas cosas, pareciera que el mundo está tranquilo, pero viene, como está escrito,
persecución, tribulación, muerte sobre los creyentes. Entonces la Escritura nos advierte que debemos velar, estar firmes, guardar, retener, perseverar en la fe y no claudicar al momento de la prueba, no caer en la tentación ni en los deseos de este mundo, no marcarnos, lo cual significaría nuestra condenación. Y se nos muestra un futuro glorioso delante de Dios, delante de su misma presencia, delante de su trono. Por lo tanto, hermanos, hay fruto para esta fe que nos fue dada por gracia, que es la vida eterna. Y aunque pasemos por tribulación y pruebas y muerte incluso, seremos resucitados o arrebatados si que estamos vivos al momento de la venida del Señor y llevados a su presencia para vivir eternamente con Él, gozando de los deleites del cielo, adorando a nuestro Dios por la eternidad. Entonces este es el mensaje, hermanos, que podemos sacar aquí, intercalar de la Escritura, de este mensaje, de este libro de Apocalipsis, que a pesar de todas las plagas, tribulaciones y úlceras y juicios que caen sobre la tierra, hay esperanza para los creyentes. Eso es lo que nos muestra, nos da unos vistazos el apóstol. A él se le muestra, así como dice el pastor, de una manera atemporal, se le muestra cómo ya las cosas consumadas, ya creyentes en pie en el trono de Dios, delante del trono de Dios, en este mar de vidrio. Así que, hermano, el mensaje es a perseverar en la fe hasta nuestro último aliento, porque hay esperanza y hay pago por haber mantenido y retenido la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano, eso es lo que quería yo comentarles. Gracias. Gracias, hermano. Así que le agradecemos a nuestro hermano John por este estudio. Y le pido a mi pastor si tiene algún comentario referente al estudio. Muy gozoso de ver cómo en la predicación que nos da acá el hermano a la luz de la misma palabra, él la respeta y establece que el tiempo de la tribulación, si se detendrá en el Apocalipsis, será algo que realmente la iglesia va a vivir. Muchas iglesias creen que no van a padecer antes de la venida del Señor. Lo dice claramente que sí. Yo de la Odisea quiero comentar, esta es una de las iglesias representadas en la amonestación de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras, le dice la iglesia en la Odisea, que era una de las que es mencionada dentro de las que está el libro de Apocalipsis. Yo conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente, es decir, no toma partido por nada en relación a lo de la fe, no se ha abrazado a la fe de nuestro Señor Jesucristo con el amor y la pasión que se debe tomar, y la fe, por decirlo así principalmente. Dice, conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente, o sea, te da lo mismo lo que se te está predicando, se te está hablando. Ojalá se fue frío o caliente. Más porque eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, esta iglesia está a punto de ser desechada por la tibieza con la cual la había recibido y no se había identificado con el amor debido a la verdad de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, probablemente buena situación económica, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, una persona sin sabiduría, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea hecho rico y sea vestido de vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas, ese oro que lo hace rico, es nada más ni menos que hemos sido enriquecidos en todas las cosas espiritualmente y en cuanto a la salvación en la persona de Jesucristo. Dice, compres de mí. Él es el que le puede dar estas vestimentas y este oro para que sea hecho rico. Y no se descubre que está desnudo, que no tiene nada. Que se ve claramente que la Odisea está engañada. Se ve rica, se ve bien vestida, pero la Biblia dice que está en vergüenza y en desnudez. Unge tu ojo con colirio para que veas. O sea, realmente no estás viendo nada
el colirio era para los que tenían enfermedad a la vista. Y dice finalmente, diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues es celoso y arrepiéntete. Si hay algo que hacer, hermano, en este mundo, que junto con predicar el evangelio, ser celoso en la palabra de verdad y vivir siempre arrepentido de los pecados delante de Dios para que seamos oídos y no estemos como ciegos dando tumbos en la vida. Y dije finalmente la frase muy conocida, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted ha oído la voz y ha creído al evangelio y persevera en él, usted es de estos que abrirá la puerta por el poder del Espíritu de Dios, por la convicción que le dará en su corazón, y usted cenará con el Señor. Cenar con él significa estar con él, concordar con él a una en cuanto a la verdad que ha recibido. Y si al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermano, gran promesa, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, tan grande que llegamos a quedar con la boca abierta de la recompensa. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, la misma victoria que tuvo Jesucristo cuando padeció y murió. Él está diciendo que cualquiera que también vence de la misma forma este mundo quedándose con la verdad de Cristo, se sentará también junto con él en su trono. Qué grandes maravillas, qué grandes bendiciones se prometen a los que perseveran en el Evangelio. Sigamos perseverando, hermanos, hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin en la verdad de Cristo, ese será salvo. Amén.